¿Cómo están? Buenos días a todos los que acaban de unirse. Estamos por empezar en unos minutitos más. Solamente estamos dando un espacio para empezar a las 11:05 hasta que todo el resto de personas que han confirmado se puedan unir. Mientras tanto, les recuerdo que en la pantalla tenemos a los QRs de las diversas redes sociales del Club Vía Legal, así que les invitamos a que nos sigan, se unan y compartan con las personas que ustedes crean que también pueden estar interesados en todos estos temas de la inteligencia artificial, que realmente suponen un desafío si tratamos de abarcarlos por sí solos, así que justamente esta es la idea de aprender en comunidad y la idea y la razón por la cual nació el Club Vía Legal. Así que les invitamos nuevamente a seguirnos y a que tal vez compartan con alguien que pueda estar interesado. Les recordamos que tenemos justamente todos los domingos este espacio de encuentro y laboratorio, en donde tenemos justamente a ponentes muy preparados en el tema y que justamente nos ayudan a transitar por este camino de una manera mucho más didáctica y fácil. El día de hoy justamente contaremos con la ingeniera y abogada Priscila Cedillo, y estos eventos son sumamente de carácter, digamos, un poco más riguroso, pero en los diversos espacios que contamos, también los días viernes tenemos un espacio en Instagram, un live, que se llama Ñoñando con el Club Vía Legal, que es un espacio mucho más distendido, con temas no solamente legales, así que también les invitamos a que se unan los días viernes a este espacio. Y también estamos subiendo el material de los diversos eventos que tenemos en YouTube, y también obviamente en LinkedIn. Ustedes pueden enterarse de todas las novedades que se van dando sobre el tema de inteligencia artificial. Bueno, sin más preámbulo y justamente respetando el tiempo que hemos indicado, el día de hoy vamos a contar con la ingeniera Priscila Cedillo. Ella es ingeniera y abogada y está aquí, nos está acompañando desde la ciudad de Cuenca, Ecuador, y un poco voy a hacer una referencia breve a su currículum, ¿no? La ponente es, como decía, ingeniera de sistemas y abogada de los tribunales de la República del Ecuador y cuenta con una maestría en telemática, es máster en ingeniería de software y además tiene un doctorado en informática con mención cum laude e internacional. Ha realizado estancias de investigación en Japón y en España con reconocidas becas que han sido otorgadas por la CENESID del Ecuador, el gobierno de Japón, la Fundación Carolina y la Universidad de Leicester. Actualmente Priscila es investigadora, profesora titular de la Universidad de Cuenca, tiene más de 160 publicaciones científicas y tiene experiencia en la dirección de proyectos y tesis doctorales. Sus líneas de investigación incluyen cloud computing, calidad de software, Internet de las cosas e interacción humano-computadora y seguridad informática. Así que con todo este bagaje de conocimientos, el día de hoy Priscila nos va a abordar un tema que es realmente fascinante, pero también desafiante, como son los neurodatos y cómo es su uso en la neurotecnología. Así que sin más preámbulo, Priscila, le damos la palabra. Bienvenida. Hola, muy buenos días, Ver, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Para mí un honor estar aquí en esta sesión. Bueno, en primer lugar, comentarles que, como ha dicho Fer, yo soy ingeniera de sistemas principalmente, ¿no? La parte de la abogacía, pues, la he abordado un poquito más de lado. Sin embargo, en nuestros grupos de investigación, en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Cuenca, hemos estado trabajando un poco con el tema de las neurociencias, los neurodatos, y cómo el cerebro nos aporta ciertas señales que pueden estar sujetas a derechos porque brindan información de las personas. Entonces, por ese lado va más o menos el tema de esta charla, entre otras cosas, tecnologías emergentes y otros temas que son importantes conocerlos para poder darle un contexto a esta problemática. Comencemos entonces un poquito con la presentación. Como contenidos tenemos primero un poco de la contextualización de qué son las tecnologías emergentes, luego los conceptos claves, el tratamiento de los neurodatos y ciertos dilemas jurídicos que tratan, ¿no? Todo esto está enmarcado dentro de la inteligencia artificial, porque gracias a la inteligencia artificial podemos inferir los datos que nos salen del cerebro. Entonces, vamos a ver un poquito por dónde vamos aquí. Mil disculpas, en días anteriores tuve una intervención quirúrgica, entonces no estoy hablando muy bien. De todas maneras, pues, espero me entiendan y también, bueno, estoy un poco hinchada aún, así que mil disculpas.
Vamos a ver un poquito de qué son las tecnologías emergentes para podernos centrar en el lugar desde donde salen la neurotecnología, los neurodatos y cómo se están abordando hoy en día dentro de diferentes grupos de investigación, pero también no solamente en la academia, sino también en la industria. Y cómo estos neurodatos pueden traer problemas, porque de alguna manera son datos biométricos y que nos identifican. Tenemos primero, ¿qué es una tecnología emergente? Teniendo como tecnología emergente aquella que se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Sin embargo, está teniendo tanto interés que muy probablemente llegue a formar parte de nuestros días. Sin embargo, está emergiendo, como su nombre lo dice. Es decir, tiene aún algunos dilemas, algunas preguntas, algunas cuestiones que no están todavía bien definidas, pero que abren la puerta a desafíos, tanto éticos, legales, a desafíos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, estas tecnologías se caracterizan principalmente por su novedad, por su potencial disruptivo, por una rápida evolución. Mucha de esta evolución se pierde en el camino, ya vamos a ver cómo, la incertidumbre que provocan y el impacto social y ético también. Normalmente, todos los años, gracias a una empresa denominada Gartner, que estudia estas tecnologías emergentes, salen los nuevos nichos de investigación. Aquí, sin duda alguna, estuvo en algún momento cloud computing, la inteligencia artificial, y de hecho sigue estando aquí la inteligencia artificial en muchas de sus ramas. Entonces, nosotros vamos a ver cómo en esta parte las tecnologías se disparan, digamos, en un lanzamiento. Y todo el mundo empieza a abrir expectativas y dice, bueno, ¿qué pasa con esta tecnología? Ahí estaban las Google Glasses hace años atrás, el papel digital, muchas tecnologías nuevas. Sin embargo, llegan a un pico de expectativas y la gente empieza a olvidarlas o empiezan a caer por qué sé yo, porque salen nuevas cosas, porque la gente les dejó de prestar atención, porque fueron inmanejables económicamente, es decir, fueron muy caras, etcétera, etcétera. Entonces empieza a decaer esa tecnología, cayendo luego del pico de las expectativas sobredimensionadas muchas veces en el abismo de la desilusión. Una vez que termina ese abismo de la desilusión, muchas de ellas vuelven a cobrar fuerza porque empiezan a formar parte de nuestra vida y siguen ya en una rampa de consolidación hasta llegar a la meseta de productividad. Entonces, muchas tecnologías de la inteligencia artificial que hoy en día las vivimos, las tenemos en cada una de nuestras actividades, pasaron por toda esta curva, digamos, hasta llegar a formar parte de nuestras vidas. Ahí están los lenguajes largos, por ejemplo, el ChatGPT, entre otras tecnologías, ¿no? Estamos también con un poco de la inteligencia artificial generativa, que aún no llega a la meseta de productividad, pero que está tomando un impacto terrible. Entonces, nosotros vemos en esta gráfica, adicionalmente, ¿en qué tiempo más o menos se llegará a, digamos, a completar esa meseta de productividad según cada una de las tecnologías? Esto se hace con tecnologías emergentes. Aquí tenemos las del 2025. No les he puesto la gráfica total del 2025 porque recién el 8 de septiembre salió esta preliminar. Entonces, falta que lancen las de este año. Sin embargo, nosotros vemos aquí cómo los modelos de inteligencia artificial generativa están tomando ya mucha fuerza. Vemos ahí lenguajes o modelos específicos de dominio, que son lenguajes o modelos que se van a encasillar en cada uno de los dominios del conocimiento. Vemos la inteligencia artificial general, entre otras inteligencias artificiales que están tomando fuerza. Así como existe el de las tecnologías emergentes, también existe el de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver en el año 2025 también que van a ir asomando, y esto para quienes son curiosos y entusiastas de la inteligencia artificial, ¿qué tecnologías serán las que tomen fuerza en el año 2025? Yo entiendo que en 1 o 2 meses más estará ya por salir la gráfica definitiva, pero digamos que este es un abreboca que nos han puesto esta empresa Gartner, para que nosotros empecemos a conocer cómo se están perfilando las tecnologías. Dentro de estas tecnologías emergentes, entonces, empiezan a nacer ya hace años atrás todo lo que es el IoT, que ya ahorita quizás está ya en una meseta, en una línea de la productividad, ¿no? Ya está formando parte, tenemos ciudades inteligentes, tenemos una serie de cuestiones que están ahorita en boga. Digamos que estas tecnologías están compuestas por objetos físicos y también por conectividad, actuadores y sensores que se colocan en diferentes partes
ya sea de nuestro ambiente o de las personas, para poder censarlas y mandar información. Los sensores censan, recogen la información, los actuadores envían acciones sobre esa información para que se ejecuten en diferentes dispositivos. Dentro de la IoT está el IoB, que es el Internet del Cuerpo Humano, que se refiere a esa red de dispositivos, pero ya conectados y wearables, es decir, que son usables por nosotros. ¿Por qué les voy diciendo esto? Porque dentro de estos ya empiezan a haber aquellos dispositivos que captan las señales cerebrales, hasta llegar incluso a los gemelos digitales, es decir, réplicas virtuales de objetos, procesos o sistemas físicos que se alimentan en tiempo real con sensores IoT. Todo esto tienen los tres aspectos, ¿no? El sensor, el actuador y la conectividad. Si está conectado, es IoT. Entonces, vamos hablando de unas tecnologías emergentes que asimismo requieren cierta normalización, ciertas regulaciones. Ahora, cuando empezamos a hablar de la neurotecnología y la sociedad, aquí tenemos dos partes. El objetivo principal es ya sea monitorizar las funciones cerebrales o modificarlas a través del neurofeedback. Es decir, yo solamente capturo la información del cerebro o a su vez retroalimento para que esta información haga algo en la persona, ¿no? Entonces aquí empieza ya el dilema ético. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estas formas, digamos, incluyen mecanismos invasivos y no invasivos. Estos mecanismos pueden ser chips, interfaces cerebro-computadora, entre otros. Tienen un impacto altamente interdisciplinario porque no solamente tiene en juego la forma en la cual el cerebro actúa a través de la neuromedicina, la parte neuro mismo de la salud, sino se va enlazando con la ingeniería informática, con la medicina, con la ingeniería electrónica y con otras disciplinas que nos permiten a nosotros conocer esas señales cerebrales. Porque capturar la señal como si no son procesadas, pues no tiene mucho sentido, ni hay cómo hablar de información en este aspecto, sino simplemente serían meros datos que están almacenados en algún lugar. Pero aquí también viene un problema y ya vamos a abordarlo. Ahora, dentro de nuestro grupo de investigación, por ejemplo, en la universidad, nosotros trabajamos con un montón de personas y tenemos varios para que vayamos contextualizando el para qué funciona. Y tenemos también varios, varios proyectos de investigación que van en esta línea. Nosotros trabajamos con muchas facultades. Por ejemplo, estamos ahorita ejecutando un proyecto de investigación que está relacionado con la nutrición y estábamos estableciendo qué es lo que una persona siente cuando ve una comida que no es saludable, pero que es muy atractiva, una salchipapa, una pizza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué señales cerebrales se disparan? ¿Cuáles son las que nos llevan, digamos, a un éxtasis, a una mayor experiencia? Y todo esto forma parte de una disciplina también en informática. Esa disciplina es la interacción humano-máquina. La interacción humano-máquina o humano-computador es aquella que nos da las interacciones de las personas con las computadoras a través de justamente acciones que se presentan entre estas dos, ¿no? Entonces, justamente por allí, nosotros hemos abordado la línea esta de las neuro, ¿no? En nuestros grupos de investigación. También tenemos un proyecto que va relacionado con la neuroarquitectura. Estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura, viendo cómo, por ejemplo, si estos aspectos en los edificios o incluso objetos dentro de los edificios alteran esta actividad cerebral. Por ejemplo, cuando vemos una plantita, vemos un lugar muy clarito, diáfano, o quizás está muy lleno de cosas, entonces vamos viendo qué señales se producen gracias a esto. Entonces, hay muchas aplicaciones. Tenemos también el neuromarketing, por ejemplo. No hemos trabajado aún porque en la Facultad de Economía trabajan directamente ya grupos de investigación con neuromarketing. Tenemos otro tipo también de aplicaciones relacionadas con el aspecto legal. Podríamos ver, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando una persona se somete o tipos polígrafos, dispositivos que nos brinden información de la persona. Igual, aquí abrimos un montón de problemas éticos y legales que vamos a abordarlos luego. En este contexto, por ende, los neurodatos es información captada del cerebro del sistema nervioso con naturaleza ultrasensible. Esta nos da emociones, pensamientos y predisposiciones. Dentro de la tecnología, por ejemplo, nosotros tenemos muchas aplicaciones. Una aplicación adicional también es la
computación afectiva. ¿Qué es la computación afectiva? Si yo a ustedes, por ejemplo, que están aquí mismo, les doy algún tipo de interfase, por ejemplo, con una computadora o con una máquina, igual llegamos al HCI, interacción humano-máquina, ¿cómo ustedes reaccionan? ¿Les causa emoción? ¿Les causa sufrimiento? ¿Les causa ansiedad? ¿Qué les causa en su estado emocional? Esa es la computación afectiva. O cómo modificamos ese estado emocional, quizás poniendo una música serena o cualquier otro tipo de estimulación que permita, por ejemplo, una fase de relajación. Entonces, a eso le llamamos computación afectiva. Sin embargo, también se usa mucho, por ejemplo, en la colocación de prótesis. Si yo quiero, por ejemplo, poner un nuevo brazo a una persona que ha perdido su extremidad, ¿cómo yo manejo ese brazo? ¿Cómo hago que, por ejemplo, la acción cerebral se conecte con el dispositivo? Entonces, dentro de esto existen varios paradigmas. Por ejemplo, tenemos tenemos aquí paradigmas que nos permiten a nosotros ver las intenciones, ¿no? Entonces, en este caso yo podría saber, ¿por qué? Porque se me ha dañado el hardware, hablemos como si fuéramos máquinas, se me dañó el hardware, me cortaron el brazo, por ejemplo, pero mi cerebro está intacto, no he tenido un problema cerebral. Entonces, lo que yo puedo hacer es unir la intención cerebral con lo que yo quiero que se mueva el dispositivo. Entonces, eso, por ejemplo, también podríamos hacer a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, no solamente sería una tecnología de monitorización, sino adicional una tecnología de acción, digamos. O sea, yo voy del cerebro al brazo. Bien, además también, por ejemplo, en algún momento estuvimos en un proyecto de pictogramas. ¿Qué hacíamos con ello? Personas que tienen, por ejemplo, un problema severo de comunicación, pero su cerebro sí puede entender, pensar qué es lo que quiere transmitir, pues a través de un marco P300 se podía ir anotando, que es otro paradigma. Hay la imaginación motora, que es para los brazos, el paradigma P300, que nos va a permitir a nosotros ir formando frases a través de matrices, y tenemos otros tipos de paradigmas. Todo esto ¿cómo conecto? Lo conecto a través de sistemas invasivos, ya sea con implantes dentro, digamos, de la corteza cerebral, o con simplemente dispositivos como los que tenemos en la universidad, que son cascos BCI. Esos cascos BCI funcionan con electrodos, ya sean secos o húmedos, que capturan la señal cerebral directamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que bueno, yo no tengo que hacer una operación en la persona para capturar esas señales, pero la desventaja también, en cambio, es que son incómodos. Bueno, ahora nosotros, por ejemplo, en la universidad hemos adquirido unos más suavitos. Antes era todo una especie de casco, entonces era muy incómodo, muy invasivo, mientras que aquellos que van por dentro, en cambio, de la corteza cerebral, forman parte del cuerpo humano. Sin embargo, muchas veces pueden traer problemas, ¿no? Pueden traer problemas, algún tipo de rechazo del cuerpo o alguna cuestión así, además que ya implican una operación. Entonces, vamos por ahí. Ahora hablemos un poco del ciclo del tratamiento de los neurodatos. Me estoy yendo un poco rápido, no sé si estoy yendo demasiado rápido, pero me estoy yendo un poco rápido para explicar todo porque es un tema amplio. Y aquí, bueno, no voy a poder llegar al detalle que me gustaría, sin embargo, para poder ir abordando lo más que se pueda. Entonces, vamos a ver el ciclo del tratamiento de los neurodatos. Lo primero que hacemos es obtener los neurodatos. ¿Cómo nosotros obtenemos? Estas tecnologías, tanto invasivas como no invasivas, se dividen en la encefalografía, los cascos con electrodos, los fMRIs, los fMRI o los sensores periféricos, los pulsómetros o la conductancia de la piel. ¿En qué hemos trabajado nosotros? Nosotros hemos tomado los primeros. En los últimos no tengo por qué tener vergüenza de decir que soy ignorante. Yo en los dos segundos, en el segundo y en el tercero principalmente, pues no he trabajado, pero en el tercero estamos iniciando en el grupo de investigación ya con la conductancia de la piel y con algunos otros aspectos. Sin embargo, con el EEG nos hemos centrado mucho con temas de BCI, que son interfaces cerebro-computador, y son los cascos estos que venden. Incluso ahora se dan en muchos formatos, de muchas maneras. Nosotros trabajamos con un casco que es de código abierto, que es del OpenBCI, y que nos permite incluso entrar al código fuente. Ya les voy a contar un poquito de la historia de por qué comencé con esto, porque es interesante saber, bueno, ¿y de dónde sale? ¿Y para qué? ¿Y cómo se le ocurrió? Pues no se me ocurrió obviamente a mí nada más, sino yo un día, bueno, yo me fui a hacer en España un postdoctorado en ingeniería de software, pero tuve una amiga que estuvo haciendo su doctorado en esta línea y me invitó.
Entonces, yo entré a hacer un experimento con ella, o sea, yo era el sujeto experimental, y ahí empecé a ver y dije, qué cosa tan interesante. Y cuando regresé aquí al país, eso fue en el año 2018, pues empezamos un poquito a indagar en el tema, y hemos tenido unos resultados bastante interesantes que ya les contaré de qué se trata. Luego comenzamos con el preprocesamiento. En la inteligencia artificial, los técnicos, las personas que están aquí, que corresponden a las áreas técnicas, sabrán que lo primero que hacemos es preprocesar los datos, ¿no? Hacer una limpieza de los datos, llegar a un dato limpio que pueda ser fácilmente utilizable ya dentro de los procesos de inteligencia artificial. Entonces, los datos cerebrales son bastante ruidosos y nosotros tenemos un problema gigante, que necesitamos lugares bastante especializados para capturar esos neurodatos sin mayor interferencia, al menos cuando queremos una señal más pura. Sin embargo, esto es complicado. ¿Por qué? Porque aquí se conjugan varios aspectos. Por ejemplo, si una persona que está haciendo el experimento mueve el brazo, pues eso es un ruido que se mete en la señal. ¿Por qué? Porque el brazo es movido con una señal cerebral. Entonces empiezan a juntarse señales y se empieza a hacer un mix, digamos, de muchas cosas. Está entrando incluso la señal eléctrica, prendemos el foco, hay un Bluetooth cerca, cualquier cosa de esas, pues interviene en la señal. Siendo que la señal cerebral es bastante débil, bastante pequeñita, entonces tenemos nosotros que corregir esas señales. En el preprocesamiento de neurodatos, nosotros tenemos un filtrado en donde eliminamos frecuencias irrelevantes y cosas que no son útiles para nuestros procesamientos, para nuestros datos, ¿no? Luego tenemos una corrección de los artefactos en donde sacamos parpadeos, los movimientos, las interferencias y utilizamos técnicas de quitado de ruido con wavelets o análisis de componentes independientes. Esta última parte así también, pues yo no la manejo demasiado porque esto más lo hace un compañero que es ingeniero electrónico, la parte del denoising, el filtrado y demás. Sin embargo, dentro de la ingeniería de software también pues no, tratamos, ¿no?, de algunos temas ya relacionados más con el software. Luego sacamos las características, ¿no? Una vez limpia la señal, se obtienen características, tenemos frecuencias, el tipo de onda de donde vienen esos datos, si son ondas alfa, beta, teta, gamma, etcétera. Los patrones en segmentos temporales, cómo el tiempo va dando patrones y a qué corresponde cada uno de las acciones que se toman en distintos patrones temporales. Y también utilizamos temas estadísticos como la kurtosis, la entropía y la energía, qué tan fuerte es la señal, qué tan intensa ha sido ciertas señales, el tema de las entropías, con medias, con temas estadísticos, etcétera. Y estas características se convierten en la huella digital del estado cerebral. Ahora, ¿qué inteligencia artificial hemos utilizado, por ejemplo, para poder analizar y explicar estos datos? Nosotros utilizamos todo lo que es Machine Learning y Deep Learning para el análisis de los datos. Estos nos permiten clasificar e interpretar las señales. Ejemplos de aplicaciones comunes de inteligencia artificial en estas, digamos, en estas actividades son el reconocimiento de las emociones, y aquí justamente estamos en una patente que hemos obtenido porque trabajamos con un grupo de estudiantes como tema de tesis, trabajo de titulación, que se llama ahora, ya no es tesis, sino trabajo de titulación, y pues nos salieron unos resultados bastante buenos. Ya les voy a comentar también un poco más de este proyecto, en donde nosotros reconocemos muchas emociones. Antes se reconocía mucho emociones positivas, negativas y neutras, pero hemos llegado un poquito más allá y ya les voy a contar. También el monitoreo de atención y concentración, que son esas diademas que salieron en algún momento. Los niños chinos, no sé si vieron que si se nos distraen, se prendía de rojo la diadema. Ya, entonces también se trabaja mucho en eso, detección de estrés, de ansiedad, de depresión, y las interfaces cerebro-computadoras para el control de dispositivos. Pues aquí más o menos voy a mostrarles, y no, les digo más o menos porque, claro, al ser patentable, no puedo entrar mucho en detalle. Sin embargo, un poco de lo que vamos haciendo ya en estos proyectos. El objetivo es desarrollar un modelo de reconocimiento de emociones a partir de señales cerebrales con EEG, y la motivación nuestra ha sido explorar cómo la inteligencia artificial puede interpretar estados emocionales. Cómo yo puedo llegar a saber, por ejemplo, si ustedes están atentos, están tristes, están deprimidos, están contentos. En este aspecto, por ejemplo, para nosotros ha sido un desafío grande porque existen estudios previos en donde se dicen qué emociones puede tener un ser humano, llegando hasta 150 emociones digamos que en un conjunto de vectores mismos que fueron propuestos por una doctora Picard, quien explicaba desde el área psicológica
¿qué emociones puede tener el individuo? Entonces, claro, tenemos primero, bueno, el reconocimiento de emociones está compuesto por pues, datos masivos, o sea, hay una cantidad gigantesca de información que se captura del cerebro, masiva, digamos, ¿ya? No estamos hablando de poco, necesitamos mucho, como todo modelo de inteligencia artificial, para ser entrenado y demás. Entonces llega mucha información y esa información nos sirve para nosotros poder interpretar. Pero claro, por ejemplo, nosotros exponíamos a las personas a videos de YouTube, como caso de estudio. Y les poníamos, por ejemplo, canciones. Vamos a suponer la Shakira, ya. A mucha gente le gustaba, pero otra detestaba la Shakira. Entonces no se producen las mismas emociones en diferentes personas frente a un mismo estímulo, ¿no? Entonces es como en una comida. Yo veo mariscos, a mí no me gustan, pero quizás mi mami ve los mariscos y se vuelve loca. Entonces depende mucho de la persona. Y aquí viene una complicación, ¿no? Que no siempre se produce la misma emoción frente a un mismo estímulo. Entonces nosotros hemos ido comparando con cierto tipo de cuestionarios, como es el SAM, que nos permiten luego ir viendo qué es lo que sentía el individuo expresado con palabras y ver cómo, si eso coincide con lo que se captó del cerebro. Entonces, existe una base de datos me parece que son 200 videos que utilizamos para poder ir exponiendo a las personas a diferentes emociones. Sin embargo, nunca vamos a alcanzar las 150 emociones. Entonces, lo que fuimos haciendo es segmentando, digamos, esa esfera de emociones para ir tomando las emociones más concurrentes frente a ciertos estímulos, que eso sí, más o menos nos coincidía, ¿no? O sea, si vemos una canción del Happy que nos causa felicidad, pues mucha gente sentía esa emoción, esa felicidad, y bueno, pero no se pudieron abordar todas las emociones al momento y ese es un trabajo futuro. Sin embargo, llegamos a obtener 8 de las emociones más comunes utilizando estos videos, pero ¿por qué era tan complicado? Porque cada experimento con cada persona eran 2 horas. 2 horas de someterle a imágenes, a videos, estar en cuartos oscuros, haciendo que la persona no se mueva, casi que no parpadee, que casi que no respire, o sea, era la mínima intervención de señales que se pueda dar, de ruido, etcétera, etcétera. Entonces eso era complicado. Llegamos a una base de datos de 40 personas con datos masivos alcanzados por esas personas y logramos determinar esas emociones a través de algoritmos de inteligencia artificial. Utilizamos dispositivos de OpenBCI. Aquí, por ejemplo, es muy interesante porque, por ejemplo, en España, cuando yo me fui al postdoctorado que les cuento, utilizaban un casco que no era OpenBCI, era un casco que tenía software propietario. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos cogían los datos y lo enviaban y alguna empresa los procesaba y devolvía las emociones. Esto costaba y costaba bastante plata. Plata que nosotros no tenemos, realmente en institución pública demasiada. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de estar pagando estas licencias tan caras. Por tanto, esta escasez nos motivó a hacer nosotros nuestro propio software. Y ahí es donde es lo que estamos patentando. O sea, salió mejor que creo yo, que el que nos querían vender. Entonces estaba bastante bien. Luego tenemos, perdón un segundito, mami. Disculpen que estaban haciéndome bulla. Luego tenemos participantes, tenemos sesiones de experimento. Bueno, ahí es lo que les cuento, que teníamos 40 participantes con varias sesiones y utilizamos librerías de software libre como Python. Bueno, este es un lenguaje de programación, pero otras librerías que nos permitan hacer las técnicas de IA, implementar técnicas de IA. Y luego tenemos datos registrados, señales crudas, multicanales en formato TXT y .FIF, que es lo que nos da el hardware, ¿no? Tenemos la obtención de las señales se registraron con EEG y luego aquí, bueno, con los desafíos que les había comentado, los ruidos por movimientos, por parpadeos y temas eléctricos, etcétera, etcétera, los fuimos corrigiendo, los corregimos a través de filtros. Esos filtros fueron de paso banda. Los filtros de paso banda que van desde los 1 a los 30 hercios con señales alfa, beta, gamma y teta, que son las que se utilizan cerebralmente, y todos los que sean menores de 1 salieron en el filtro y todos los que son mayores que 30 salieron porque no eran pertinentes para nuestro procesamiento de datos. Además, empleamos filtros notch a 60 hercios que nos permitían eliminar señales eléctricas, la eliminación de artefactos, el denoising con wavlets y el análisis de componentes independientes con ICA son los que se utilizaron técnicamente. Entonces, bueno,
se hicieron todas las, digamos, se extrajeron las características, se vieron cuáles son las emociones, se emplearon algoritmos de inteligencia artificial, obteniendo un accuracy del 92%. Y esto marcó un hito significativo, teniendo estudios que iban hasta un 53% a nivel internacional, habían otros que llegaban al 60% con mucha dificultad, superaban ese umbral, pero nosotros llegamos casi a un 92%. Si hablamos de inteligencia artificial, podríamos decir que estamos allí un poquito medio con un poco de sobreajuste, overfitting. Sin embargo, luego de hacer algunas pruebas, utilizar algunos algoritmos, pues vimos que la señal era bastante generalizable, entonces estaba bastante bien. Teníamos un buen desempeño en emociones de alta intensidad y el reto era mejorar la diferenciación en estados emocionales más sutiles, concluyendo que el modelo que planteamos demostró un potencial real de inteligencia artificial aplicada a los neurodatos. Ahora, hablando un poquito más de lo que concierne bastante a este grupo, hablemos de los dilemas éticos y los dilemas jurídicos. ¿Qué es lo que sucede con todo este procesamiento de información? ¿Qué problemas nos trae? ¿Qué cuestiones se vislumbran? Y hablamos ahora del neurodato. Si es un dato personal o es una categoría distinta. ¿Cómo encasillamos esa información? ¿Y qué tan sensible es? ¿Hasta dónde llega la validez del consentimiento allí? Porque nosotros recogemos información, pero no tenemos el tema de la minimización de datos. Por ejemplo, la pertinencia, la transparencia, se ven allí un poco invadidos. ¿Por qué? Porque yo estoy capturando datos masivos. No sé mañana cómo vaya a utilizar esos datos. No tengo idea si esos datos luego me van a dar insights de la persona que sean sensibles. ¿Qué estaba pensando en ese momento la persona? No sabemos cómo va a ir la tecnología hacia adelante y cuándo vamos a empezar a poder descifrar qué más tiene ese dato. Entonces, se ven vulnerados algunos aspectos de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y hay un riesgo de invasión a la intimidad mental sin conciencia plena de lo que yo estoy compartiendo y cómo se va a utilizar esa información. Entonces, claro, el dato por sí mismo no hace mucho, pero si empleamos técnicas de inteligencia artificial, en este caso, para poder entender qué dice el dato, qué es lo que la persona siente, etcétera, etcétera, comienza a haber ya un dilema ético y una pregunta. Mi ley me ampara, la ley me ampara sobre este tema. Entonces, definiendo un poquito qué es el dato personal, es un dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Cosa que sí lo hace el neurodato, porque yo puedo tener pensamientos, acciones muy particulares que se van a ver identificables plenamente según mi comportamiento al momento de la captura de la información, por ejemplo. Van a saber que fue mía, ¿no? Y ciertas características personales y mías mismo, como datos biométricos, que es un dato personal único y relativo a las características físicas o fisiológicas o conductas de una persona que permitan identificarlas, pues se van a ver plenamente identificadas. Además, también se dice que es un dato relativo a la salud. Yo puedo ver qué persona tiene cierto tipo de problemas mentales, emocionales, etcétera, etcétera, a través del neurodato. Y si yo no he dado mi consentimiento para ello, sin embargo, el dato va a estar incrustado de eso. Entonces, claro, viene a haber una sensibilidad en el dato, siendo datos sensibles aquellos que hablan de etnia, de identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, orientación sexual, salud. Aquí viene justamente este problema, datos biométricos, datos genéticos y aquellos cuyo tratamiento indebido pueda dar origen a discriminación, atenten o puedan atentar contra los derechos y libertades fundamentales. ¿Qué pasa si yo a un empleado previo la contratación, pues le hago poner un casco de estos y le hago alguna prueba? Entonces, claro, allí voy a tener un problema, ¿no? O sea, ¿qué tan... Luego, cuando yo hago la contratación, ¿cómo fue? Me va a hacer, tal vez le discrimine por algún tema, quizás pasó algo allí. Entonces, claro, hay mucha sensibilidad de la información que se saca del cerebro. En América Latina, poco nada se ha dado de este tema, siendo Chile uno de los principales, digamos, países o los que están a la vanguardia en estos aspectos en América Latina. Hubo un caso, el caso Girardi, que fue un ciudadano, que a una empresa que se llama Emotiv, que saca los datos cerebrales y los procesa, pues le dijo, o sea, por favor, bórrenme los datos, yo no quiero que tengan mis datos. Les ganó el juicio, ellos tuvieron que borrar, pero adicionalmente les dijeron, mientras no tengan una claridad jurídica de cómo se va a manejar el dato, por favor, no sigan utilizando para fines ni científicos ni de ninguna otra índole. Entonces, allí se marcó un precedente jurídico que permitió, pues, analizar la sensibilidad del neurodato.
En Ecuador no existen, no están puestos los ojos todavía en los neurodatos y es un problema, ¿no? La Ley de Protección de Datos Personales del 2021 no incluye ni como característica, no incluye esta parte de los neurodatos. Entonces, comienza un problema. No están categorizados dentro de ningún tipo de información. Y también, pues, vemos que nuestros sistemas de ciberseguridad aún son débiles. Tenemos muchos quebrantos a la seguridad informática. Nosotros vemos el caso de la CNT, en donde se robaron muchos datos y luego, bueno, la gente se desentendió y muchas cosas sucedieron. Entonces, claro, nosotros no podemos dar una garantía de cómo se van a tratar estos datos aún según nuestra legislación. Y eso corresponde y constituye un vacío legal y un problema, y un dilema ético, moral y jurídico. Teniendo aquí los neuroderechos. Y aquí nosotros, bueno, yo hace unos 3 o 4 meses atrás, soy fanática de Black Mirror en Netflix, ¿no? Me gusta mucho esa serie porque trae una serie de cuestiones tecnológicas que no las había pensado porque luego se me van cumpliendo. Y hay un capítulo que no sé si lo han visto, pero les invito a ver, que me dejó, o sea, tuve que verlo en 2 tandas. Yo no soy una persona sensible que me traumatizo viendo cualquier cosa, no lo soy. Sin embargo, cuando vi este capítulo, y como entendía un poco porque estábamos trabajando en esto, no pude seguirlo viendo. Tuve que pasar unos días de procesar la información y luego volví a verlo. Y es justamente cómo se vulneran los neuroderechos en las personas. Y es un capítulo que me marcó, que me ha marcado muchísimo en cuanto a cuál es nuestro futuro con el neurodato. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser una cuestión elitista, tal vez. O sea, quien tenga dinero va a poder llegar a una seguridad en salud. Quien tenga dinero va a llegar a ciertas cuestiones y quien no, pues va a haber una diferencia aún más, una brecha aún más grande. Es una cuestión muy fuerte lo que se plantea en este capítulo. Yo les invito a ver, justo ahí veo un comentario de una compañera que está comentando que también le ha marcado, es realmente fuerte. Y aquí se abre justamente la necesidad de entender cuáles van a ser estos neuroderechos. Tenemos la neurolibertad cognitiva, que sería la autonomía sobre el registro y modulación cerebral, la privacidad mental, o sea, hasta dónde yo voy a tener privacidad, si hay algún dispositivo que me está censando, yo quiero pensar algo, y el día de mañana la ciencia según va avanzando, nosotros ya vamos a ver que existen una serie de soluciones que ya prácticamente descifran muchas de las cosas, quizás no nuestros pensamientos aún, pero nadie quita que el día de mañana pues se puedan hacer cosas que no están previstas, ¿no? Con los neurodatos. Integridad mental, protección contra el brain hacking, por ejemplo, aquí hablaban mucho del ayuno intermitente. Puedo dar un feedback para que me deje de dar hambre y me están dando un feedback, ¿no? Entonces sí me están manipulando en cierta manera mi emoción, mi momento, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? La protección ante manipulación cerebral no consentida, la continuidad psicológica, derecho a preservar la identidad personal y continuidad mental, y el acceso justo, equidad en el acceso a mejoras tecnológicas. Entonces, justamente lo que les decía, esto se va a convertir en un tema elitista, y eso es un gran problema. Hace 3 días salió esta noticia. Existe el primer dispositivo wearable casi telepático del mundo. Es hecho por Alter Ego, y aquí nos habla de cómo, por ejemplo, a través de las neurotecnologías, nosotros podemos ir dictando lo que queremos, dictando para que se vaya escribiendo. Entonces, imagínense eso. Claro, aquí sí hay una diferencia, que no es una lectura de pensamiento, sino de intención. Es decir, que aquí no es que me están leyendo el pensamiento, sino la intención muscular de la articulación de la palabra, y eso va escrita en un dispositivo, no escrita, se va dictando. Sin embargo, nosotros vemos cómo esas intenciones pueden ser transcritas fácilmente, ¿no? A un lenguaje fácilmente identificable por terceras personas. Les invito también a que lo miren, estaba bastante interesante, es una noticia de la semana pasada, recién salió. Hay noticias también de que ya se reconstruye prácticamente los sueños y ciertas cosas que, bueno, algunas son un poco más escandalosas que otras, unas son más mentira que otras son más verídicas. Sin embargo, estar al día en esto es súper interesante porque nos lleva a plantearnos muchas preguntas, ¿no? Y ver qué es lo que hace falta. Entonces, los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador son suficientes, los principios de tratamiento de datos personales. Existe la necesidad de plantear más
principios o quizás afinar más estos principios con respecto a los neurodatos. ¿Qué consideraciones deben ser analizadas? Este es un trabajo que es fuerte y de hecho nosotros mandamos un proyecto de investigación, desgraciadamente, no sé si quizás no llamó tanto la atención como otros, no nos aprobaron este año, sin embargo, me pareció que era muy disruptivo, muy interesante, y más que nada porque une áreas que muchas veces no son tan abordadas, como es la multidisciplinariedad del derecho con la informática. Entonces, yo creo que estos son temas necesarios de tratarse en nuestro país, son importantes, y deben abrir las puertas a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Y antes de ponernos a hacer cualquier cosa, sí que deberíamos pensar qué derechos se pueden vulnerar a través de nuestras creaciones científicas el día de mañana. Tenemos entonces aquí los riesgos y desafíos justamente enlazados con el tema del brain hacking, del consentimiento insuficiente para la captura de datos inconscientes y la posible neurodiscriminación. Siendo objetivos, ¿cómo la inteligencia artificial puede ir justamente o puede abrir puertas para riesgos, ¿no? Con los neurodatos? Tenemos la reconstrucción y reidentificación. Los algoritmos de inteligencia artificial avanzados pueden reconstruir información personal a partir de neurodatos anónimos. Por ejemplo, un dataset de eje anonimizado podría con inteligencia artificial ser vinculado nuevamente a una persona, con patrones únicos de actividad cerebral, un riesgo de reidentificación, la inferencia de información no consentida, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puedes traer más información de la que el usuario autorizó y de hecho lo hace, porque cuando nosotros recogemos los datos técnicamente, no es pues que estamos discriminando este dato, no este dato, sí, se coge todo lo que el individuo emana, todo, absolutamente todo, la señal misma cerebral. Entonces, por ejemplo, un dispositivo debe ser usado para juegos, porque también los videojuegos, la gamificación es una de las áreas que se utilizan con neurodatos para medir concentración y medir ciertos otros aspectos. La IA podría detectar también emociones, estados de ansiedad, predisposición a enfermedades neurológicas, entre otras cosas. Entonces, claro, mandamos con un fin, recogemos y usamos y podemos usar con otro. También hay la manipulación y el neuromarketing. Pueden manipularnos, mandarnos, y este es justamente el capítulo de Black Mirror también, aborda este tema, cómo a través de señales cerebrales podemos hacer neuromarketing, o podemos emplear la inteligencia artificial para analizar los neurodatos y crear perfiles cognitivos específicos para las personas, emocionales ultra precisos. Esto permite diseñar publicidad o entornos digitales que manipulen decisiones de consumo, aprendizaje o incluso opiniones políticas. Tenemos también ciberataques potenciados por IA. Los sistemas de inteligencia artificial pueden automatizar ataques de dispositivos BCI o bases de neurodatos. Se pueden robar, corromper o manipular señales cerebrales en tiempo real. Imaginemos un marcapaso cerebral hackeado, como en Parkinson o epilepsia, y que se estén manipulando las señales de las personas en tiempo real con cualquier objetivo. Con inteligencia artificial generativa se pueden crear neurodatos falsos, además, que imiten la actividad cerebral de un individuo y pueden usarse en fraudes médicos, suplantación de sistemas de autenticación cerebral o para engañar modelos entrenados de neurodatos. Y la falta de control de usuario. Muchas aplicaciones de salud o wellness ya usan IA para leer la mente de forma básica, detección de estrés, concentración, etcétera. Y si no hay regulación clara, el usuario pierde el control sobre quién va a acceder a esos datos, cómo se procesan y qué predicciones adicionales se generan con inteligencia artificial sin un consentimiento. Para terminar, los neurodatos entonces ofrecen un enorme potencial para la salud, para la educación, para la interacción humano-máquina y muchas disciplinas adicionales. Tenemos marketing, tenemos economía, tenemos en casi todas las áreas de conocimiento. Sin embargo, también plantean retos éticos, legales y sociales, y casos como el reconocimiento de emociones muestran que la frontera entre la mente y la tecnología ya está difuminándose. Muchas gracias por su atención. Eso sería la presentación del día de hoy. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Y bueno, cualquier pregunta, cualquier cuestión, estoy aquí para, en la medida de lo posible, poder aclararla. Muchísimas gracias, Prisi. Realmente es súper interesante el tema y realmente, como usted lo dice, creo que este factor multidisciplinario, justamente entre posiblemente la mayoría del público que estamos como abogados,
es, y que estamos como abogados interesados en el tema de inteligencia artificial, es sin duda un must, ¿no? Debemos, obviamente, ya también ir conociendo, aunque sea de manera somera, estos temas técnicos que usted los ha expuesto de una manera realmente sencilla para que podamos, de alguna manera, tratar de también nosotros, como no técnicos, pues de entender. Invito a alguien del público, no sé si es que tienen una pregunta, la pueden hacer directamente. Perfecto, tenemos a Daniel y luego también yo tengo una consulta que hacerle. Daniel, por ejemplo, perdón, sigue con tu pregunta. Hola, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Daniel, le escuchamos. Excelente, muy buena presentación, la verdad, muchísimas gracias y pues como toda buena presentación genera más preguntas que otra cosa, al menos así lo veo yo, máxime para, bueno, en mi caso pues soy abogado, ¿verdad? Y obviamente hay muchos temas científicos que no manejo, pero no, súper, me encantó. Bueno, la pregunta es esta, y es un tema complejo sin duda, el del consentimiento, ¿verdad? Si ya en el, digamos, por ejemplo, en plataformas web, ¿verdad? Del tema del consentimiento es complejo en el entendido de que pues nadie lee en realidad las condiciones, ¿verdad? Yo siempre he creído que eso es un tema ahí de que ese consentimiento no sé qué tan real sea, porque las personas nunca leen esas condiciones de 50 páginas, ¿verdad? Pero para el tema que nos interesa es aún más disruptivo el asunto, porque como bien dijiste, uno ni siquiera está consciente de lo que piensa, ¿verdad? En términos generales. Entonces, digamos, cuando se están tratando esos datos, ¿cómo han manejado ustedes, ¿verdad? Ya en la práctica, en los, digamos, procesos que han ido desarrollando con la medición de todas esas señales, ¿verdad? Y ante los vacíos normativos que hay, ¿cómo manejan ustedes esa indeterminación, ¿verdad? En el consentimiento, porque sin duda lo hay, ¿verdad? Porque la persona claramente a nivel consciente o inconsciente, pues ni siquiera sabe muy bien qué está pensando, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, ¿cómo manejan ustedes eso en la práctica? Ya, muy bien, Daniel, muchas gracias por la pregunta. Y claro, nosotros aquí justamente por eso nació este ánimo del proyecto de investigación para poder analizarlo, porque no conocemos realmente si estamos incumpliendo algo primero o si incumpliremos en un futuro. Porque claro, los datos van a permanecer almacenados en nuestros discos duros. Entonces, bueno, por ahora nosotros nos manejamos mucho con comité de bioética. El comité de bioética se ejecuta antes del desarrollo científico. Es decir, no podemos comenzar si no tenemos el comité de bioética aprobado. Desgraciadamente, quienes aprueban este comité de bioética no son abogados, son médicos. Entonces, lo que se trata principalmente es de tratar de salvaguardar la dignidad humana, la seguridad de las personas en cuanto a salud. Nos preguntan marcas de dispositivo, nos preguntan finalidades, sí, un poco, pero sin embargo, no hay toda esta serie de aspectos que deberían regularse y que deberían estar dentro de las finalidades y la forma inclusive de almacenar de la información. Eso normalmente un comité de bioética médico no nos va a preguntar. Nosotros en nuestro laboratorio sí que tenemos muchísimo cuidado, esa información que es sumamente confidencial, no la almacenamos en ninguna red pública, ni de cloud computing, ni de nada, tenemos en nuestros discos duros que están dentro de la universidad, obviamente son información que no se saca y tienen un tiempo de vigencia mientras dure la investigación. Más o menos así lo estamos manejando, pero claro, hay el riesgo, como digo, de que en algún momento se incumpla alguna cuestión, ¿no? Ahora, por ahora, no hay legislación clara, todo lo que no está prohibido está permitido, sin embargo, hay que tener mucho cuidado de a quién se entrega esa información, cómo se la almacena, el acceso, los niveles de privacidad, la encriptación de la información en los discos duros para que esa información quede bastante salvaguardada y sobre todo el consentimiento informado a la persona que accede o que nos ayuda como sujeto experimental. El sujeto experimental realmente no tiene ningún riesgo ni de salud ni de ninguna otra índole, porque el dato está, bueno, bastante seguro en nuestras manos. Sin embargo, siempre puede haber una fuga, siempre puede haber algo como en cualquier otro sistema, y creo que mientras no esté clarísimo cómo tratarlos, sigue siendo un to-do, algo que se debe hacer y se debe tener en cuenta. Pero aquí no se da mucha, desgraciadamente en Ecuador, desgraciadamente en otros países no se da mucha importancia. Ya digo, recién presentamos
como proyecto de investigación y nos dijeron que, o sea, no sé si lo ven muy futurista, no sé qué es, queríamos crear un marco de trabajo para que justamente su pregunta quede clarísima, ¿no? Quede clarísima en cuanto a cómo manejar la información, ya que no hay información oficial, no hay temas jurídicos que engloben el neurodato, al menos nosotros asegurarnos de que está salvaguardado. Pero lo vamos trabajando en el camino, aunque sea sin proyecto. Sí, sí, no, claro, y es lógico, ¿verdad? Porque tampoco hay que caer en el otro extremo. Esas son cuestiones que solamente en la práctica, o sea, solamente haciéndolo, ¿verdad? Porque como bien dices, si ni siquiera se sabe, ¿verdad? Cómo se forma esa información, cómo se interpreta esa información, o sea, qué marco, digamos, de compliance puede existir si ni siquiera se sabe cómo es, ¿verdad? En algún momento hay que ser pionero, ¿verdad? Como lo están haciendo ustedes, ¿verdad? Entonces... Sí, no, me parece pues, muy buena la respuesta. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, muchas gracias, Daniel, y gracias, Prisi, por la respuesta. Tenemos también a Said Arellano alzando la mano. Siga, Said, por favor. Estás con el micrófono silenciado. Perdona, es que no me aparecía en la pantalla, como estoy en el celular. Yo tenía, bueno, antes que nada agradecer la conferencia, muy interesante. Me parece que sí hay muchas aplicaciones de esta tecnología, sobre todo en la justicia penal. A mí me llamó mucho la atención el caso que señalaron del uso de un polígrafo obviamente ya directamente conectado al cerebro, no nada más a estos estímulos con que ahora se utiliza de palpitaciones, sudoración, sino directamente a la mente, y cómo esto podría ayudar justamente a las investigaciones en los crímenes, cómo esto podría ayudar durante los juicios, en las etapas pues probatorias, y hasta dónde también vamos a llevar esta capacidad de conocer la intimidad más profunda de las personas, ¿no? Entiendo que es muy útil, que va a ser muy útil, pero sí necesitamos establecer esas líneas rojas que no podemos cruzar sin perder un poco de la humanidad que nos caracteriza. Y pues muchas gracias. De nada, muchas gracias a usted por la atención y en verdad es así. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo en la universidad ganamos un proyecto con Bélgica, sí que lo estamos ejecutando y va más o menos por lo que usted dice. La interacción humano-máquina conlleva, como los polígrafos actualmente, no solamente el tema de la intención cerebral, incluye, por ejemplo, el tema de la conductancia de la piel. Tenemos nosotros también, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, cómo desciframos los gestos para ver si una persona está contenta, feliz, triste, pero eso puede ser engañado. Yo puedo llegar a una fiesta y sonreír, y claro, estoy por dentro hecho pedazos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Yo estoy, en cierta manera, engañando el sistema. Sin embargo, el dato cerebral no se engaña. Y claro, dentro del ámbito que usted dice, puede ser súper interesante. Y como usted muy bien lo ha determinado, también una persona, vamos a suponer que está siendo investigada por un crimen penal, también tiene que salvaguardar sus derechos. No necesariamente podemos entrar y esculcar dentro de su cerebro para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, esto abre un montón de nuevas soluciones súper interesantes, pero también dilemas éticos muy grandes. Y yo creo que deben ser abordados porque el futuro es ese, ¿no? Todas las ciencias a lo largo del tiempo van evolucionando. Años atrás, lo que yo siempre digo, no existía la ciberseguridad ni nos interesaba. Y ahora es un tema candente. Hay carreras, maestrías, doctorados que hablan de ciberseguridad. Pero hace 20, 25 años quizás era despreciable o parecía que no iba a tener un para qué. Entonces, esto del tema cerebral, del tema corporal, biométrico, sí abre muchísimos desafíos en el área jurídica. Y es interesante que ya los vayamos abordando. Aquí hay digamos que una brecha grande, pero también una oportunidad muy grande de investigación. Es sumamente interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene una duda y bueno, si no, mientras la van planteando, yo sí quisiera preguntarle, Prisi, desde su punto de vista, justamente que es técnico y también legal, que es muy valiosísimo,
¿Cuál sería la recomendación, tal vez alguna recomendación o algo que usted considere que debe ser un punto clave a considerarse por los legisladores en Latinoamérica para poder tal vez iniciar la regulación de los neurodatos? Gracias, Fer, por su pregunta. Creo que es indispensable, pero indispensable entender qué derechos tiene una persona con respecto a su intimidad cerebral, digamos, ¿no? De sus datos cerebrales. ¿Qué derechos se pueden vulnerar? Creo que ese sería el primer paso, ¿no? Entender qué es lo que se puede, hasta dónde se puede llegar. Y según eso ya podríamos ir sentando marcos jurídicos en diferentes ámbitos, porque nosotros tenemos la salud, tenemos también el tema comercial, tenemos una serie de disciplinas en donde interviene el neurodato, en donde el neurodato jugaría un rol esencial para poder determinar ciertos aspectos. Entonces, yo creo que lo primero que sería de analizarlo sería claramente qué derechos pueden ser vulnerados. A partir de esos derechos vulnerados, sí se podría ir limitando el uso o el acceso a la información. Yo sé que es muy difícil, como les digo, es imposible. Yo no puedo, por ejemplo, decir, Sergio, ahorita le voy a capturar sus señales en donde solo usted esté pensando tal cosa o en donde esté sintiendo solo tal cosa. No, se captura todo holísticamente. Esto es un problema gigante. ¿Por qué? Porque no hay una barrera, no hay un límite de recogida de información. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Datos Personales, es fácil decir, por ejemplo, en una página web, vamos a recoger el nombre, la dirección, por ejemplo, en una matrícula de un estudiante, porque necesitamos esa información del estudiante o sus características socioeconómicas. Yo puedo exactamente delimitar cuál es la finalidad y el principio de minimización y demás de los datos. Puedo exactamente saberlos. Sin embargo, en esta línea, en el tema de los neurodatos, no. Yo recojo todo, absolutamente todo lo que salga del cerebro. Y aquí sí, entonces, por ejemplo, el principio de la finalidad. ¿Para qué estoy recogiendo el dato? Debería establecerse previo la recogida de datos y también la temporalidad que voy a tener, o sea, hasta cuándo van a almacenar esos datos míos, porque quizás yo puedo hacerlos con esta finalidad y enseguida borrarlos y de alguna manera limito. Entonces, sería de analizar qué se puede vulnerar primero y luego ir sacando las leyes o ir planteando ciertas reglamentaciones o normas para poder manejar los neurodatos. Creo que sería una de las formas más adecuadas. Excelente, Prisi, creo que nos quedamos con eso para poder justamente en un futuro analizar esto, porque como usted lo menciona, al menos hablando por el Ecuador, creo que es un tema que está totalmente alejado. Parece que estamos hablando, claro, de un futuro que pensaríamos que no existe y ya lo estamos haciendo, ya lo estamos viviendo. O sea, qué orgullo también saber que en la Universidad de Cuenca se está siendo posiblemente pionera en este sentido y más aún que también tengamos a una mujer encabezando este tema yo pienso que muy valioso. Si no tenemos más preguntas, pues bueno, simplemente agradecerle muchísimo, ¿no? Sí, Daniel tiene una pregunta adicional, entonces sigue, Daniel, por favor. Sí, perdón, es otra consulta muy relacionada con esa última. En su experiencia, digamos, en la práctica, ¿no? Que obviamente pues, usted ha estado ahí haciendo esas pruebas, cuando se cuente, digamos, con una mayor cantidad de casos, ¿no? De análisis, el volumen, ¿no? Que se haya hecho sea más amplio, ¿será posible técnicamente en algún momento construir algún filtro lo suficientemente robusto que permita, digamos, separar qué es de interés para esa investigación y qué no, ¿verdad? En términos que hablaba usted de la minimización, o eso es algo básicamente imposible. O sea, mire, sí se podría preparar filtros, pero eso sería ya a nivel de software. Nosotros tenemos, por ejemplo, el dato mismo y el dato, por ejemplo, se recoge, ¿no es cierto? Y luego yo puedo aplicar... Hola, hola. Perdón, creo que perdí un ratito la conexión. Sí, correcto. Gracias. Sí, no sé en dónde me quedé, pero lo que les decía era puntualmente que eso ya sería a nivel de software, pero el dato sigue estando ahí almacenado. Ese es el gran problema. O sea, yo puedo mantener filtros y todo, a menos que la empresa que recoge la información tenga ese filtro, o sea, de que el dato mismo se recoja en crudo con esos filtros, cosa que no creo que suceda, porque ahorita ya se recoge todo, ¿no? O sea, es difícil
digamos, que le capen, que le quiten esa posibilidad a los dispositivos. Dentro de cada empresa sí que podríamos nosotros crear un software que recoja la información y que sea solo admitido ese software o lo que sea, pero le veo difícil. O sea, ahorita mismo se recoge todo masivamente, sin filtro alguno, y de hacer filtros se pueden hacer, pero es muy, muy complicado ya querer volver a esa minimización allí, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en el tema jurídico, yo sí pueda crearme un software que diga, bueno, solo vamos a utilizar este software para, no sé, para el Consejo de la Judicatura, para recoger datos de las personas y que ese software ya implemente filtros para ciertas cuestiones, pero lo veo complejo porque igual se está recogiendo toda la información a través de los dispositivos. O sea, la información queda guardada en su totalidad. Excelente, excelente, Prisi. Creo que ha sido una mañana sumamente productiva. Como bien decía Daniel, nos deja con muchas interrogantes también, con muchas aristas para poder abordar y seguir, obviamente, aprendiendo de este tema. Y como les comentaba al inicio, pues justamente esa es la misión del club, ¿no? Nacimos como un grupo que busca justamente facilitar el tema del aprendizaje de la inteligencia artificial a través de estos espacios, ¿no? De hacerlo en comunidad. Así es que, bueno, muchísimas gracias, Prisi, ha sido muy valiosa su participación, su intervención y obviamente ha aclarado muchas preguntas y nos ha dejado sembradas también muchas para seguir investigando. Les dejamos ahí en los lugares de la pantalla las redes sociales del club para que nos sigan y que podamos seguir teniendo estos espacios cada domingo para seguir aprendiendo en comunidad. Muchísimas gracias, Prisi, nuevamente y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Fer, gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte y un gusto conocerlos. Muy amable, gracias. Chao, chao.